¿A qué le tienes más miedo? ¿A un cementerio? ¿A una tormenta? ¿A un ataque zombie? ¿O a estar solo en un bosque, en una tienda de campaña, donde piensas que nada malo va a pasar, donde el fuego puede alejar las fieras salvajes y en el día tal vez recibir una sorpresa inesperada? ¿Qué te puede dar más miedo? ¿La noche y el cementerio o el día y el bosque? Hoy hablaremos de dos historias cortas de terror, las dos muy diferentes, pero con un mismo fin, el miedo. Hola, soy Carmen Castel y aquí en este su canal, El Canto de la Sirena, hablaremos en la tormenta y una funesta excursión. Desde la espuma emerge sin avisar. Trae cuentos que queman como el salitre en el mar. En la tormenta. Así era el tío Gerardo. Cada que nos juntábamos en el rancho de la familia, se ponía a platicar de toda clase de anécdotas que tenía y nos compartía a todos sus sobrinos. Pero ese día no nos contó de sus andanzas, sino de un cuento de terror. Y no solo un cuento de terror, uno real. En la tormenta de unos años atrás, y de la que solo se supo y era confirmado que habían desaparecido muchas personas. Él inició el cuento de terror en la tormenta. Empezó en el estado de Tabasco y, según cuenta el tío, de esos temporales empezaron a salir los cuerpos de los panteones por las inundaciones, algo que a los difuntos les molestó mucho, y de ahí nace la anécdota. El pueblo de Tapijulapa, Tabasco, se encontraba a solo unos cuantos kilómetros de la capital. Siempre se escucharon rumores de que en el panteón principal los muertos salían de las tumbas, pero con el temporal todo cambió. Ahora se veían rondar por los caminos, lo que a la comunidad del pueblo les asustó. Ya no eran solo historias o mitos, era una realidad. Las personas los veían vagar por los caminos, como si deambularan en busca de algo. Después de las tormentas y de todos los cuerpos que se llevaron las aguas, empezaron a desaparecer personas vivas que trabajaban en los campos, como si se los tragara la tierra. Sin explicación alguna desaparecían para no volver a verlos jamás. Muchas personas se reunieron con el párroco de la iglesia del pueblo para pedir por el eterno descanso de los desaparecidos y de los muertos que empezaron a verse por la región.
lo que hizo que todo se calmara. No se sabe a ciencia cierta si la desaparición de las personas tenga relación con lo que la gente vio de los muertos y del panteón. Pero ninguno se volvió a ver jamás, quedando todo como una historia de terror, un cuento de horror, un mito urbano más. Fin. Una funesta excursión. Fidel era un muchacho de aproximadamente unos 20 años de edad, a quien le fascinaba salir de vacaciones con su mochila al hombro. Es decir, nunca hacía reservaciones en hoteles o posadas, pues prefería utilizar su tienda de campaña y dormir cobijado con el manto de las estrellas. Luego de caminar unos pocos kilómetros por una vereda sinuosa, se topó con un paraje que bien podría formar parte del paraíso. Era un lugar repleto de vegetación. De repente comenzó a escuchar el murmullo del agua y se dio cuenta que cerca de él se encontraba un apacible río de aguas cristalinas. Cuando cayó la tarde, colocó su tienda de dormir, como de costumbre, y encendió una gran fogata para que las bestias se alejaran de la zona. Pese a eso, durante la noche alcanzó a oír una serie de ruidos que de alguna forma despertaron un sentimiento de terror en su mente. Por la mañana se levantó y fue hacia el río para darse un buen baño. Dejó sus pertenencias en la orilla y literalmente se zambulló cual pez en el agua. No pasaron ni 2 segundos cuando quedó paralizado al notar que se aproximaba a toda velocidad una víbora de gran tamaño. Hay quienes dicen que este tipo de reptiles se les conoce en los países hispanoparlantes como culebras de agua dulce. Sin embargo, uno de los aspectos que más miedo acarrea de esta especie es que sus colmillos, sus enormes colmillos, pudieran estar llenos de veneno. Fidel gritó, envuelto en pánico, esperando que alguien, otro turista, se acercara a ayudarlo. Rápidamente, un fotógrafo aficionado a la naturaleza acudió en su auxilio, mas no le fue suficiente, no fue tan rápido, dado que a su arribo encontró que la voz de aquel hombre había sido acariciada por las garras de la muerte. Luego, lo único que se le ocurrió a este fotógrafo para poder dar testimonio de lo ocurrido fue retratar a esta mítica criatura. Esta foto que tienen en pantalla fue publicada en distintos portales de internet e inclusive algunos de ellos le añadieron el círculo rojo a fin de prevenir a posibles viajeros. Fin.
Y bien, ¿qué les puedo decir de estas dos historias? Me gustaron muchas. Una por el tinte de terror que tiene en los cementerios, los panteones y las muertes o los muertos. Ese misterio que se puede enfocar a través de una leyenda. Puede pasar, es algo que se puede dar en un cementerio o en un panteón que tenga tumbas en la tierra y una inundación. Sería muy lógico que eso pasara, y a raíz de eso se pueden generar leyendas, se pueden generar mitos, y tal vez si alguien desaparece por una que otra razón, pues pueden atribuirlo a eso. O así alguien no haya desaparecido, sabemos que el amigo de un amigo de un amigo contó que alguien conocido había desaparecido. Y así se van creando las leyendas y los mitos. Se me hace bastante interesante, bastante buena. Y de la segunda historia se me hizo bastante impactante. ¿Por qué? Porque esta sí puede ser real. Yo, que soy de Colombia, obviamente no del lado de la selva, de la zona montañosa, pero en la selva de mi país y de los países que compartimos el Amazonas, hay serpientes enormes, enormes que pueden, creo que podrían comerse una persona pequeña o una persona en sí. Entonces sí da miedo, porque sí se pueden dar los casos de un animal muy grande que se pueda tragar una persona. Entonces obviamente esta me podía parecer más espeluznante, la última. Ahora, que la foto sea real, no lo sé. Cumplo con dejar la foto que tenía esta historia o relato para que ustedes la observen. Estas historias también son de autores anónimos, y bueno, crédito a ellos también, porque pues son bastante interesantes, bastante buenas. Y espero que hayan disfrutado. Yo disfruté mucho conociéndolas, buscándolas, leyéndolas, y espero que a ustedes les agrade. Sin más que decirles, me despido de ustedes. Soy Carmen Castel, aquí en este su canal, El Canto de la Sirena. Hasta pronto.